Serie de hoy que hemos titulado, como ya les dije, el Evangelio según José. Así es que hoy vamos a meditar en esta historia, vamos a leer parte de ella otra vez nuevamente para aquellas personas que están conociendo el cristianismo. Creo que vale la pena releer la historia, y si tú eres un cristiano, ¿verdad? Vale la pena leerla otra vez porque todos aprendemos, todos notamos cosas que a veces dices, esto, ya había leído este pasaje, pero esto nunca lo había visto. Así es que quiero invitarte a que leamos juntos Génesis 37. Y vamos a ir con calma, ya lo leímos durante la reunión, pero vamos a ir con calma y vamos a leer solamente algunos versículos. Y vamos a leer de los versículos 3 en adelante. Sígueme con tu mirada. Y vamos a releer esta historia de José. Dice la palabra del Señor en el verso 3. Dice: Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica, ¿qué dice ahí? Muy elegante, ¿verdad? Otras versiones dice que era una túnica de colores. Dice, viendo sus hermanos, que su padre amaba, vean lo que está diciendo, más a José que a ellos, comenzaron, ¿qué dice? A odiarlo. Y vean cómo recalca esto. Lo odiaban tanto que ni siquiera, ¿qué? Lo saludaban. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Pues dijo, présteme atención que les voy a contar lo que había soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas y de pronto, dice ahí, mi gavilla se levantó y se quedó erguida, mientras que la de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron, ¿qué dice ahí? Ante ella. Y dice, sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que no nos vas a gobernar? Y lo odiaron aún más por los sueños, dice la palabra, que él contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos y les dijo: tuve otro sueño en el que veía que el sol y la luna y 11 entre ellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre, vean lo que dice la palabra, lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Y voy a adelantarme, porque hicimos una lectura, esa ya la hicimos. Voy a adelantarme hasta el verso 18. Vean lo que dice el 18. En esta historia de José con sus hermanos, como ellos alcanzaron a verlo después de lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan, ¿para qué? Para matarlo. Vean, sus hermanos querían matar a José. Se dijeron unos a otros: ahí viene ese soñador. Ahora sí le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en esta cisterna y diremos que lo devoró un animal salvaje. Y al ver en qué terminan sus sueños, cuando Rubén, uno de sus hermanos, escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos. Así que propuso: no lo matemos, no derramen sangre, arrojen en la cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano, que dice ahí, encima. Y más adelante, otra vez, no quiero releer la historia, solamente algunos pasajes, algunos versículos. Más adelante en el verso 28 dice: así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas ¿de qué? De plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Hoy, el sermón del día de hoy tiene como título el Dios incompetente. Fíjense, tiene como título el Dios, competente. El Dios competente. Y vamos a ver
un poco acerca de lo que nosotros pensamos de la incompetencia de Dios. Así es que el título de hoy es el Dios competente. Y quiero que pensemos en esto. La gente, fíjense muy bien, la gente, tú y yo, cristianos y no cristianos, frecuentemente nosotros estamos pensando que Dios es incompetente, que Dios se equivoca en la forma en que hace las cosas. Sin duda, tú en algún momento de tu vida, si no es que hoy, quizá estás atravesando una enfermedad, quizá estás atravesando un problema en tu matrimonio, quizá estás atravesando un problema en tu trabajo. Y en medio de esas situaciones difíciles, en medio de esas situaciones adversas, ha pasado por tu mente y por tu corazón: si Dios existiera, no estuviera pasando esto en mi vida. ¿Cuántos de ustedes han pensado esto? Si Dios fuera ese Dios que los cristianos dicen que tiene el control de todas las cosas, que creó todas las cosas, ¿por qué Dios no interviene en este asunto tan ridículo pudiera ser para Él? ¿Por qué Dios no hace que mis hijos cambien de vida? ¿Por qué Dios no provoca que mi mamá me ame más? ¿Por qué Dios no provoca que mis amigos ya no me rechacen más? ¿Por qué Dios no termina con esta tristeza que yo siento en mi corazón? Si Dios fuera tan grande como lo dicen los cristianos, o como lo decimos también nosotros, porque estoy diciendo esto, no solamente los no cristianos piensan eso, tú también piensas esto. Si Dios obrara de diferente manera, entonces realmente fuera un Dios competente. Pero la realidad, amigos, es que en medio de nuestros pensamientos que no son correctos, la Biblia habla de que el Dios del Evangelio es totalmente competente. Escucha bien, el Dios del Evangelio es totalmente competente. Su competencia no tiene que ver con tus planes. Su competencia no tiene que ver con que tú dices: ok, si Dios actuara así, así y así, A, B, C, entonces sí es Dios. Pero si Dios no actúa A, B, C, no puede ser Dios. Y la Biblia dice, no, el Dios del Evangelio nunca va a actuar de acuerdo a tus matemáticas. No va a actuar de acuerdo a tu abecedario. El Dios del Evangelio actúa A, Z, W, Y. Él actúa de manera no de acuerdo a tu razonamiento. Hoy, en esta mañana, vamos a meditar en la vida de José. Y vamos a darnos cuenta que la vida de José, aunque parece ser un caos, como la acabamos de leer, la vida de José está en perfecto control de Dios. La vida de José está bajo las matemáticas del Señor. Y nada de lo que le está pasando a José se está escapando de su control. Y esto en esta mañana lo que te quiere decir es que nada de lo que ha pasado en tu vida, absolutamente nada, por más doloroso que sea esta etapa de tu vida, se le está escapando del control de Dios. Así es que hoy en esta mañana hablaré de 3 cosas para que profundicemos en esta idea. Las cosas en las cuales voy a meditar para que entendamos la competencia de Dios competente del Evangelio son las siguientes. Vamos a meditar primeramente en su rescate. Ese es el punto número 1. Después nos vamos a ir en su brutalidad. El Dios del Evangelio es un Dios que actúa con brutalidad. Y número 3, vamos a hablar del sueño de Dios. No del sueño de José, sino del sueño de Dios. Entonces, su rescate, su brutalidad, su sueño. Vamos al primer punto, su rescate. Y quiero otra vez leer la palabra de Dios, porque de ahí estamos extrayendo la verdad. Y que otra vez leamos los primeros versos y que pongas mucha atención en lo que la palabra de Dios está diciendo. Ve lo que dice Dios. Ya lo leímos, pero quiero releerlo y que la palabra de Dios sea una espada de 2 filos en tu corazón. Vean lo que dice de este hombre José.
toma mucha atención en él. Dice, cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron mucho odio. Pues dijo, vean la forma de actuar de José, pongan mucha atención cómo está actuando este hombre. Préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron, ¿qué dice ahí? Ante ella. Como era de esperarse, vean la actitud de José. Como era de esperarse, ¿verdad? Dice, sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a gobernar? Y lo odiaron, aún más por los sueños que él contaba. Después José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos y les dijo, tuve otro sueño en el que veía el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Cuando hablamos de la historia de José, si tú eres un cristiano y si tú eres una persona que está escuchando por primera vez la historia de José, seguramente tú estás pensando esto, porque yo así lo pensaba. Pobre José, pobrecito, lo vendieron sus hermanos. Este buen hombre, ¿no? Que era amado por su papá mucho, pero este buen hombre va y le cuenta este sueño a sus hermanos. Pobrecito José, lo meten a la cisterna, después lo venden. Qué historia tan trágica de este buen hombre que sus hermanos lo odian. ¿Cierto? ¿Quién de ustedes piensa que José es un buen hombre? Pero si leemos bien la historia, José es un mal chico. José es un soberbio, ¿eh? José, piensen en su hermano más odioso. ¿Quién de ustedes tiene hermanos? A ver, todos tenemos hermanos, ¿no? Piensen en ese hermano odioso, ¿verdad? Que llega y les va a presumir algo que comúnmente se da, sus calificaciones, ¿verdad? En la escuela. Mira cuánto saqué 10. ¿Y tú cuánto sacaste? No, pues apenas alcancé el 8. Papá, mamá, ¿cómo me veo? ¿No? Ay, hijo, mira, aprende a tu hermano, mira, saca 10 siempre en la escuela, ¿no? Y cuando vamos creciendo, ¿sabes? A veces esos hermanos odiosos, ¿verdad? Pensemos, ¿y en dónde trabajas tú? Siempre esa pregunta, ¿no? En la casa. ¿Y en dónde trabajas? No, pues yo tengo mi propio negocio. ¿Y tú? No, pues yo trabajo en el Banco de México. Papá, ¿estás orgulloso? ¿De quién estás más orgulloso? ¿De mí que trabajo en el Banco de México o de tu hijo que trabaja, tiene su negocio propio y quién sabe si le vaya bien, ¿eh? Todos tenemos esa clase de hermano. O quizá tú eres ese hermano odioso. Entonces, José, fíjense bien, no es un buen chico. Y estos versículos nos muestran el corazón de José. José es un hombre caprichoso, que quiere que todos, está acostumbrado a que todo esté bajo su ¿qué? Bajo su control, acostumbrado a que todo le den, a que todo sea como él piensa que debe de ser. Así es que lo que la palabra del Señor nos lleva no es solamente al corazón de José, sino también a nuestro corazón. Porque tú y yo somos caprichosos. Porque tú y yo queremos, ya tenemos nuestra idea de vida, ya tenemos nuestra idea en cómo queremos que las cosas funcionen en el trabajo, en el matrimonio, con nuestros hijos, en todo. Somos caprichosos al igual que José. José es soberbio, al igual que tú y yo. José es engreído. Es orgulloso porque se creía profundamente superior a sus hermanos, inclusive, fíjense bien, inclusive a su padre. ¿Cuántos de nosotros, cuanto más crecemos,
y esto es algo que me sorprende ver, no solamente en mi vida, sino en la vida de todos, es que empezamos a ver a nuestros papás como personas no tan sabias, ¿no? Como personas que, papá, bueno, sí, está bien, pues es un buen consejo, pero está mejor esto, ¿no? Somos igual que José. Si José fuera de nuestra familia, ¿lo venderíamos? Yo creo que sí, ¿no? ¿Quién de ustedes no ha dicho? Mis hijos a veces de broma dicen, ¿verdad? Oye, papá, ya, dice Manuel, siempre nos pregunta eso ahorita, Manuel. Dice, ¿verdad que Leito ya es un adolescente? Y nosotros, sí. Dice Manuel, ya se va a casar y ya se va a ir. Y ya mi cuarto va a ser, comparten cuartos, y ya nuestro cuarto va a ser mío, dice Manuel. Entonces, a veces leo eso Diosito con Emanuel, y Emanuel igual ya quiere que se vaya su hermano. A veces nosotros tenemos esta idea también, ¿no? O sea, piensa en José, ¿cuántos de ustedes no venderían a ese hermano odioso? ¿O cuántos de ustedes no, sus hermanos lo quieren vender? José era odioso. Entonces, si leemos desde esta perspectiva la palabra del Señor, entonces pueden decir, oigan, estos que lo querían vender no eran tan malos, o sea, los empiezas a comprender un poco. Entonces José no era un buen hombre, pero Dios va a rescatar a José y lo va a transformar. Ahí está la clave. José no era un buen hombre, pero él se creía un buen hombre. Él se creía un buen hombre. ¿Cuántos de nosotros nos creemos buenos hombres? Empezando por mí, yo creo que si ustedes me dicen, no, ¿qué ha hecho mal, pastor? Lo primero, creo que nadie en un principio puede detectar rápidamente lo mal que hay en él, lo profundo, porque aún lo malo que es exteriormente lo puedes decir, pero lo profundo realmente no puedes identificar. Entonces, José tenía que entender que era un mal hombre. Hoy el Señor llega igual a nosotros, pero nos está diciendo hoy en esta mañana, tú eres José. Y que quizá tú crees que eres un buen hombre y que no le has hecho mal a nadie, pero tú necesitas ser transformado. Pero, ¿cómo transforma Dios a José? ¿Cómo lo hace? Permitiendo que lo venda. Qué difícil, ¿no? Qué difícil, porque ¿cómo Dios actúa? Permite que lo vendan. Génesis 37, 18 al 20 dice, como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercaran, tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador, ahora sí le llegó la hora, vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan sus sueños. Antes de venderlo, ellos realmente querían ¿qué? Matarlo. Pero en los planes de Dios para transformar a José no estaba que lo mataran, sino simplemente permitió que sus hermanos lo vendieran y que le hicieran daño. Dios estaba permitiendo que lo llevaran a esa cisterna. Este rescate de José, amigos, apunta a nosotros. Al igual que José, hoy Dios nos recuerda que no somos buenas personas. Nosotros somos soberbios como José, como lo he dicho. Somos odiosos como José. Creemos que somos los mejores ante los demás. Que los demás deberían de imitarnos. ¿Sí? Que los demás deberían de ser, hablando de los cristianos, decimos, tú deberías de ser un cristiano como yo soy un cristiano. Deberías de imitarme. Y si tú no eres un cristiano, quizás piensas, yo no necesito el cristianismo para ser una buena persona porque sin Jesús yo soy una buena persona. Cristianos y no cristianos pensamos que podemos manejar nuestra vida a nuestro antojo, que somos invencibles como José, que no necesitamos ayuda de nadie. No necesito ayuda de nadie. Que merecemos, escucha bien, que todo te salga
bien. Porque, ¿por qué te molestas cuando las cosas no te salen bien? ¿Y por qué te enojas con Dios? Porque tú piensas que tú estás bien con Dios y que no haces nada malo y que Dios merece hacer lo mejor para ti. Pero si tú cambias el chip y entiendes que tú no eres una buena persona porque es la verdad, entonces te daría vergüenza decirle a Dios, ¿por qué estás haciendo esto en mi vida? Porque quizá Dios pudiera responderte, ¿quieres saber por qué lo estoy haciendo? Dios es misericordioso aun como somos malas personas que no queremos reconocerlo. Y Él viene a nuestro rescate. ¿Cómo lo hace? De la misma forma que José. A José lo echó en una cisterna. A veces, a los que estamos aquí, permite que tengamos una enfermedad. Es difícil, ¿no? Pero a veces es la única forma en que entendemos, estás mal. Y Dios lo permite porque cuando nos sentimos vulnerables es cuando buscamos a Dios. A veces Dios permite el fracaso en tu negocio o en tu trabajo para que te des cuenta que no se trata de ti, sino se trata de Él. A veces Dios permite que pierdas el empleo. Te echa a la cisterna para que te des cuenta que Él es el que maneja tu vida. El Dios del Evangelio nos va a llevar a una situación difícil, dolorosa, pero siempre con la intención de rescatarnos. Fíjate bien, escucha bien estas palabras. El Dios del Evangelio siempre te va a llevar a una situación complicada, a una situación difícil, dolorosa, con la intención de rescatarte. Y cuando hablo de rescatarte, me refiero a que tú entiendas quién es Dios y tú reconozcas que eres un pecador que le necesita. Entonces, no se trata de que Dios te esté dando la espalda. Piensa en la situación en la que estás pasando, que te está abrumando, porque todos pasamos situaciones difíciles. Piensa en eso en que dices, no entiendo por qué haces esto. ¿No estás conmigo? No vale la pena seguirte. No vale la pena conocerte. Dios no te está dando la espalda. Quizá pienses que es indiferente contigo. Quizá pienses que esto no tiene lógica. Pero hoy Dios te está diciendo, tú tienes que saber que a pesar de que eso no tiene lógica, yo te estoy salvando. Si Dios no hubiera permitido este incidente en la vida de José, ¿qué hubiera pasado? A lo mejor este cuate hubiera seguido de presumido todo el tiempo. Ni siquiera conocido a Dios, aunque era israelita. Esto me hubiera seguido diciendo a sus hermanos que él iba a ser mejor que ellos. Iba a seguir siendo el mismo soberbio, caprichoso. Pero gracias a Dios, Él permitió esto en la vida de José. Un buen amigo hace algunos años, él no era creyente y él tenía un matrimonio muy complicado, ah, a tal grado que la opresión por parte de su esposa era tal que él no podía salir a ningún lado, no podía estar en redes sociales, o sea, su esposa le prohibía todo, él peleaban constantemente y él estaba derrumbado, él amaba a su esposa a pesar de todo esto. Tiene una relación muy tóxica hasta que después de un tiempo su esposa lo engaña y le dice, no te quiero más. Y entonces él empieza a sufrir terriblemente, terriblemente.
Y él me marca y me dice, yo me acuerdo que un día tú me hablaste de Dios y yo creo que en ese momento yo necesito a ese Dios. Y él empezó a conocer a Dios. Y hoy es un hombre que sirve en la iglesia, es un hombre que es líder en la iglesia, es un hombre que ama al Señor. Y que aún le sigue doliendo ese momento, porque es doloroso. Aún sigue recordando ese tiempo. Pero él con esperanza dice, si no hubiera pasado esto, yo no hubiera conocido de Dios. Yo no hubiera conocido ese Dios que hoy entiendo que Él me rescató, que Él me salvó. La pregunta en esta mañana es, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a ser echados a una cisterna para que Dios los rescate? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a eso? Si somos sinceros, yo creo todos dijéramos, no quiero eso, no lo quiero. Pero el Señor te va a lanzar, porque te ama, porque quiere que tu corazón se vuelque a Él. Así es que la pregunta a tu corazón es, ¿puedes ver el rescate de Dios en tu vida hoy? ¿Cómo te está rescatando? Pero sigamos avanzando en ese rescate. Vayamos al segundo punto, su brutalidad. Dice el verso 23 al 27. Cuando José llegó donde estaban sus hermanos, vean la manera en que lo están tratando, brutal. Le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron, o sea, lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer los cínicos, ¿verdad? Bueno, que ya no hablamos que eran tan cínicos, sí lo merecía. Se sentaron a comer delante de él y en eso, al levantar la vista, vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galat. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá propuso a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Esta escena es muy fuerte porque vemos a José totalmente devastado. Y la pregunta que viene a nuestra mente es, ¿por qué Dios está rescatando a José tan brutalmente? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué hubo la necesidad de echarle una cisterna? ¿Por qué Dios no envió a un ángel y le dijo a José, oye, no seas engreído, estás mal? Mira, José, siéntate, voy a hablarte, te amo, José. ¿Entiendes que eres un soberbio, que eres un egoísta, que tus planes no se van a dar? ¿Lo entiendes, José? ¿Ustedes creen que José iba a entender así? No. No. La respuesta de Dios es clara, no. El corazón humano es tan duro, tan terco, tan orgulloso, que necesitamos a un Dios salvaje que sacuda la terquedad de nuestro corazón. A un Dios que te agarre como los hermanos de José lo agarraron y te diga, ¿entiendes? ¿Entiendes que me necesitas? Sé que esta escena es bien fuerte. A un Dios agarrándote y diciendo, ¿entiendes que me necesitas? ¿Quieres seguir, y te suelte, quieres seguir viviendo como estás viviendo? ¿En verdad quieres vivir sin mí? La brutalidad de Dios es necesaria para direccionar tu corazón. Pero su brutalidad es la señal del amor de Dios en nuestra vida. ¿Dios amaba a José? Por eso lo llevó a la cisterna. Si Dios no le hubiera entregado a José, hubiera dicho, pues que se quede con su soberbia y allá que le vaya bien. Que le vaya bien.
A ti te puede ir muy bien y puede ser que Dios haya dicho, ya, no quiero más, ya no entiende que Él me necesita. Piensa que tener lo que siempre decimos el Evangelio de Huicho Domínguez, si piensa que el dinero, la salud y el amor es lo que Él necesita, está bien, allá, lo dejamos. Pero Dios no quiere eso con nosotros. Dios quiere que nos demos cuenta que Él realmente nos ama. Año de 1997, o sea, de hace mucho. Mi papá fue por las calificaciones en la preparatoria número 5 donde estudié, pero él no sabía que yo no entraba a ninguna clase. Y entonces mi papá fue a ver mis calificaciones. Vamos a ver cómo está este chicuel. Y entonces encontró que de todas mis materias, 12 materias que llevaba, yo había reprobado como 5, ¿verdad? 6, papá, más o menos. Y entonces, ¿qué creen que pasó? Que mi papá agarró y me dijo, a ver, ven, Leonel. Me miró a los ojos y me dijo, eres un buen muchacho. Mira estas calificaciones. Échale ganas. Y agarró y me dijo, ponte a estudiar. ¿No? ¿Creen que hizo eso mi papá? No se vayan a espantar lo que hizo. Llegando a la casa, ¿verdad? Ya no doy más detalles, porque aún lo recuerdo. Y entonces él me corrigió. ¿Sí? A ese jovencillo de 18 años, le metió unas cachetadas, unos cinturonazos, y fue brutal lo que hizo. Que si hoy la crianza, perdón por decirlo así, la crianza que se está impartiendo, si hoy los psicólogos supieran de esto, no, pues mi papá ya me estuvieran diciendo, demanda a ese hombre. Hay formas de demandar a este mal padre, ¿no? Pero la realidad, y siendo honesto, si mi papá no hubiera hecho eso, yo no hubiera entendido. Yo no hubiera entendido. Si mi papá me hubiera hecho por las buenas, oye, sí, papá, que te vaya bien. Eso me ayudó a que, porque iba en quinto año, eso me ayudó que en el sexto año, todavía se podía eso en la prepa 5, yo pudiera meter mis materias que iba reprobando en la tarde. Entonces, el sexto año de la preparatoria fue muy pesado para mí porque iba en la mañana y en la tarde para recuperar todas mis materias. Y gracias a eso pude avanzar a la universidad. Pero si recuerdo mi historia de redención, que se las he contado a muchos, en esa etapa fue cuando conocí al Señor. Por una u otra razón. Y agradezco esa corrección a mi papá. El Dios del Evangelio es brutal, pero esta es la señal de su amor profundo por nosotros. Mi papá me amaba. ¿Sí? Y yo sé que a veces como hijos, cuando papá nos corrige, a veces con un golpe, pensamos que Él no nos ama. Pero yo creo que sí. El Dios del Evangelio es brutal, repito, pero estas señales del amor profundo de Dios por nosotros. Esta brutalidad de la vida de José apunta a Jesús. Jesús no solo fue desnudado, ¿están de acuerdo? Jesús no solamente fue golpeado y echado a una cisterna, sino fue asesinado. Y Dios actuó brutalmente contra Jesús. ¿Para qué? Para rescatarnos. ¿Por qué tuvo que matar a su hijo? Dios. Porque tú y yo no entendimos. No entendimos como comúnmente se dice por las buenas. Y los que merecíamos recibir el castigo éramos nosotros. Recibí la brutalidad de Dios. ¿Pero quién la recibió? Jesús. Y ese Jesús es al que proclamamos hoy. Y ese Jesús con el cual estamos profundamente agradecidos y por eso somos cristianos.
A ese Jesús obedecemos. Porque entendemos que sufrió la brutalidad que nosotros merecíamos sufrir. Nosotros merecíamos ser echados o merecemos ser echados a una cisterna. Nosotros merecemos, ¿sí? Van a decir, oiga, este pastor es muy violento. Nosotros merecemos que nos echen una cisterna, que moramos ahogados. Merecemos realmente que nuestros hermanos nos rechacen, que nos vendan. Eso merecemos nosotros. Pero Jesús, escucha bien, Jesús dijo, Señor, yo sé que los amas y yo sé que merecen esto, pero todo lo que tú quieres hacer con ellos, házmelo a mí. Házmelo a mí. Y cuando tú descubres esto del Evangelio, cuando tú descubres lo que ha hecho Jesús por ti, entonces tú empiezas a buscar a Jesús. Mientras tú no entiendas esto que te estoy explicando en lo profundo de tu corazón, tú no vas a ser un seguidor de Jesús. Porque cuando entiendes lo que Él ha hecho por ti, cuando entiendes que Él experimentó la brutalidad de Dios por ti, entonces tú dices, ese Dios es digno de ser reconocido, de ser adorado y de ser seguido. Entonces Jesús es la muestra perfecta del cuidado y de la protección de Dios, ¿cierto? ¿Sientes que Dios te ha olvidado? No quiero, es algo que sentimos continuamente. Yo a veces siento eso. A veces siento que Dios, ¿por qué estás haciendo esto? No entiendo lo que está pasando. Pero cuando miro la cruz, cuando miro a Jesús, digo, puedo entenderlo un poco. Puedo entender algo que estoy pensando. Puedo entender que esto que me está pasando no es algo que tú estés disfrutando. Puedo entender que esto que me está pasando te duele, pero que tú me estás rescatando. Porque Jesús me recuerda esto, que tú eres un Dios que me ama, tú eres un Dios que permitió que su Hijo muriera por mí. Entonces tú estás cuidando de mí. No estás solo, amigo. En medio de la brutalidad de Dios que quizás estás experimentando, observa su amor inagotable. Observa cómo Él te está amando. Observa y respira hondo y di, ahora entiendo por qué a lo mejor tengo esta enfermedad. ¿Sí? Ahora entiendo. Para seguir recordando que dependo totalmente de ti. Para recordar que tú estás cuidando de mí, aunque a mí me atemoriza esta enfermedad. Yo recuerdo que en el año, cuando nació Manuel, siempre me equivoco, Mirna, 2015. Empecé a darme cuenta que me estaban saliendo algunas manchas en el cuerpo. Y entonces fui al doctor y me dijeron, tienes vitiligo. Y entonces lo primero que pasó por mi mente fue, ustedes han visto a las personas que tienen esa enfermedad, ¿no? Y me dio mucho miedo, o sea, decir, hijo, no iba a morir, pero a lo mejor imaginarme con estas manchas, vino mucho temor a mi corazón. Pero, había estas preguntas, ¿por qué Dios a mí? O sea, pero fue un momento en que Dios me estaba rescatando, Dios me está salvando, me sigue salvando, pero fue un momento en que esto me ayuda a recordar siempre que Dios está bajo mi cuidado. Dios está cuidando de mí. Gracias a Dios la enfermedad no ha avanzado mucho. Hay muchas personas que les avanza más. Y quizá pueda avanzar más en los próximos años, no lo sé. Pero sé que Dios está cuidando de mí a pesar de todo esto. Pero me enseñó a depender más de Él. Y a lo mejor ver a mi imagen no como algo tan importante. ¿Qué pasa si pierdo esta imagen? Sigo siendo el mismo.
Para Dios sigo siendo el mismo. Mejor va a haber personas que me van a decir, este cuate se ve bien mal, me van a rechazar, ¿no? A lo mejor mi esposa va a decir, ya no estás tan guapo. Pero Dios me va a decir, tú eres perfecto para mí, Leonel. Y esto es realmente lo que debe de interesarnos. Observar el amor de Dios. Su rescate. Su brutalidad. Pero también su sueño. Y vean lo que dice el verso 34 al 36. Y Jacob se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y por mucho tiempo hizo duelo por sus hijos. Todos sus hijos y sus hijas intentaban, ¿qué dice ahí? Calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía, no guardaré luto hasta que muera y me reúna con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. En Egipto los madianitas lo venderían a un tal Potifar, oficial del faraón y capitán de la... ¿Cómo se ha de haber sentido José después de sus sueños? En sus sueños él era el más que grande. Y Dios lo iba a llevar. No, mi sueño no es que seas el más grande ahorita, te voy a humillar y vas a ser vendido como un objeto, como un esclavo. Entonces los sueños de José, sé que cambiaron. ¿Tus sueños han cambiado? Seguramente sí, ¿no? A lo mejor te imaginabas con muchos hijos. A lo mejor te imaginabas casado y ahora ya no lo estás. A lo mejor te imaginabas ahorita ya trabajando en un trabajo exitoso. A lo mejor te imaginabas sano y ahora no lo estás tampoco. Tienes un sueño, ¿no? Y a lo mejor estás ahí angustiado y diciendo, y derrotado y diciendo, la vida no vale la pena, mis sueños no se cumplieron y estás enojado con Dios. Pero hoy viene Dios a través de la vida de José y te dice, qué bueno que tus sueños no se cumplieron, porque yo estoy cumpliendo mis sueños en ti. Y vamos a ver más adelante en esta serie. Termina diciendo que José fue llevado a Egipto como un esclavo, pero eso lo va a ayudar a que después va a ser el mero del faraón. Pero en ese momento José no lo sabía. Quizá en este momento tu vida parezca trágica. Quizá digas, no tiene sentido vivirla, necesito esto. Quizá es momento en que digas, no importa que esto que tanto anhelo no suceda, no importa. No importa. No importa que no tenga el trabajo exitoso que yo quiero. No importa que a lo mejor tenga ese esposo que yo quiero, esa esposa que yo anhelo. No importa, Señor. No importa que tenga el dinero que tanto... Piensa en esas cosas que tanto tú anhelas. Y el Señor hoy te dice, ¿estás dispuesto a renunciar a eso para que mis sueños se cumplan en ti? Y no te preocupes, aunque no quieras, Dios lo va a hacer. Brutalmente. Dios tenía otro sueño con José. José iba a ser llevado a Egipto para que Dios fuera exaltado. Para que José dijera, todo esto no fue gracias a mis sueños, todo esto fue gracias a ¿quién? A Dios. Y que todo lo que pasa a tu vida tú digas, gloria a Dios por esto. Si sufrió un aborto, gloria a Dios por esto. Si no tengo trabajo en eso ahorita, gloria a Dios por esto. Si mis hijos no están yendo por donde yo creo que deberían de ir, gloria a Dios por esto. Porque Dios los está rescatando, Dios los está salvando, aunque dudes de los planes de Dios. Pero Él va a ser exaltado. Él te va a decir, yo soy Dios, tú no. Te va a llevar a Egipto para que todos se den cuenta quién es Él. Él te va a enseñar que el único que puede cambiarte es Él. El Dios del Evangelio es un Dios grande, competente, y te va a mostrar tu incompetencia. Otra vez, el Dios del Evangelio es un Dios grande, competente, y te va a mostrar tu incompetencia.
Y entonces, para ir cerrando, la pregunta difícil a tu corazón y a mi corazón es: ¿puedes descansar en los sueños de Dios? Lo estoy observando. Y yo sé que no quiero que todos digan amén, porque yo sé que no es cierto. Pues ni yo puedo descansar en los sueños de Dios, nadie. O sea, es extraño porque Dios obra de maneras que misterio, pero seguras. Y quiere lo mejor para nosotros, como que, como sus hijos. Descansa en los sueños de Dios. Descansa en los sueños de Dios, porque los sueños de Dios son perfectos. ¿Quieres una muestra de la perfección de los sueños de Dios? Mira a Jesús. Dios ya tenía planeado cómo salvar a la humanidad. Y fue a través de su Hijo Jesucristo. Un plan que nos parecía algo terrorífico y que no tenía nada que ver. O sea, ¿cómo va a permitir que su Hijo muera en la cruz? Todos dijeron, aquí se acabó todo. Eso extraño, esas matemáticas de Dios son perfectas. Y apuntaron a Él. Porque la salvación ahora sabemos que es para darle la gloria ¿a quién? A Cristo. Así es que reconozcamos al Dios competente del Evangelio. Es difícil, pero mira a Jesús y en Él vas a ver que tienes necesidad de Dios y contempla la salvación que tenemos en Cristo y ve que tú eres un hijo de Él. Y si no eres un hijo de Dios, el llamado está a eso. Ven a conocer a ese Dios competente. Ese es el Dios del Evangelio. ¿Sí? Ese Dios que está trabajando en tu vida. Entonces vamos a orar y que el Señor nos hable a lo largo de estas semanas. Si tienes alguna pregunta de lo que Dios hoy habló a tu vida, mándame una pregunta por WhatsApp. Estoy para recibirla y platicar contigo. Y seguir platicando de esto. Entonces vamos a orar ahí en nuestro lugar. Señor, qué tremendo es la forma en que obraste en la vida de José y cómo podemos nosotros vernos ahí en esa vida complicada y difícil. Pero en donde tú estabas obrando, rescatando brutalmente con tus sueños, pero que tú estabas cumpliendo tus propósitos en la vida de José. Hoy, Señor, queremos reconocer que para nosotros es difícil entender esto. Pero hoy tu palabra viene y nos dice una verdad con esperanza. Que a lo mejor estamos pasando situaciones difíciles, personales, con muchas preguntas en nuestra vida. Pero hoy tú vienes de una manera tierna y nos dices, yo te estoy rescatando y te estoy salvando. Y a lo mejor también ya lo estás haciendo de manera brutal. Muchos de nosotros quizá hemos perdido el empleo, muchos de nosotros tenemos relaciones matrimoniales rotas, muchos otros tenemos fracasos, pero que podamos ver que todo eso nos está llevando a ti, Jesús. Gracias, porque podemos ver a través de esto tu amor perfecto y a través de la cruz podemos ver que somos amados profundamente por ti. Sigue trabajando en los corazones de esta iglesia, en los corazones de cada uno de los que estamos aquí y que podamos seguir comprendiendo al Dios competente del Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.